Ahí está. Muy bien, entonces les acabo de compartir los videos de las clases anteriores, incluyendo la de ayer, por el grupo de Telegram. Eh, muy bien, entonces vamos a eh, empezar con el tema de máximos y mínimos. Vean, definimos al inicio de la clase de ayer, definimos el significado geométrico de la derivada como la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto, ¿no? Es decir, si tengo una función f de x y, y tenemos su gráfica, escogemos un punto, por ejemplo, este punto x, la derivada de esta función en ese punto, que denotamos como f' de x, el significado que tiene es que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto, ¿no? Es decir, si esta es la gráfica y este es el punto que escogemos y calculamos en este punto la derivada, la pendiente de esta recta roja que estoy dibujando aquí es una recta tangente a la gráfica en ese punto. La pendiente de esa línea tangente, ese es el valor de la derivada, ¿no? O sea, si queremos saber la inclinación que tiene la gráfica localmente en un punto, calculamos la derivada y, y esa es precisamente la pendiente, ¿no? Eso nos permite aplicarla al tema de máximos y mínimos de una función, porque, vean, si la gráfica va creciendo mucho, la pendiente va a ser muy alta, ¿no? Voy a graficar aquí otra para ejemplificar diferentes situaciones. Perdón, me estornudo aquí. Voy a hacer una gráfica que abarque más puntos para ilustrar todas las dos situaciones. Bueno, diferentes situaciones. Vean, supongan que tienen una gráfica de este tipo. Algo así, ¿no? Entonces, vean, esta gráfica tiene diferentes pendientes en diferentes partes, ¿no? Como si fuera el perfil de una montaña, que van en sub y baja. Entonces, podemos ver que tienen diferentes pendientes. Por ejemplo, si escogemos este punto, en este punto la pendiente sería de esta forma, ¿no? Vean que es una pendiente negativa, va decayendo, va disminuyendo en este punto, ¿no? Sin embargo, si escojo otro punto por aquí, ¿qué va a pasar? La recta tangente está así, ¿no? Tiene inclinación positiva, en esa parte la función va creciendo. Eh, en general, cuando calculamos la derivada en un punto, si la pendiente es positiva, significa que la gráfica va creciendo, ¿no? Y si la pendiente es negativa, significa que la gráfica va decreciendo. Entonces, en este punto la pendiente es negativa, en este punto es positiva, en este punto sería también negativa, ¿no? Por acá en todos estos puntos sería, perdón, aquí sería positiva también, va creciendo y así, ¿no? Entonces, vean, mientras la gráfica de la función va creciendo o decreciendo, la pendiente va a ser positiva o negativa. Sin embargo, para pasar de una región de crecimiento a decrecimiento o viceversa, eh, al pasar de una región en donde la gráfica va creciendo hacia una donde va decreciendo, tiene que haber pasado por un punto en donde la pendiente vale cero, ¿no? Porque
Digamos, si nos movemos de izquierda a derecha en esta región, aquí a la izquierda de este punto, que es un punto en un máximo, en el punto más alto, ¿no? Localmente. En todos estos puntos la pendiente es positiva, pero a medida que van llegando al máximo, la pendiente va a ir aproximándose a cero hasta que en el punto más alto la tangente va a estar de esta forma. En estos puntos la pendiente es cero, ¿no? Porque no crece ni decrece localmente. Después ya pasando ese punto, empieza a decrecer, pero en el máximo la pendiente es cero. Y así va a ocurrir en todos los máximos. En este punto también la pendiente es cero, la pendiente de la recta tangente, ¿no? Y por acá, la pendiente es cero en los máximos, pero también va a pasar en los mínimos, ¿no? Porque cuando pasamos de una región de crecimiento a una región en que la gráfica decrece, tenemos que haber pasado primero por la transición, ¿no? De pendiente de positiva. Para pasar a negativa, primero pasa por cero, ¿no? Y también cuando vamos hacia un mínimo. Cuando nos vamos acercando a un mínimo, la gráfica va decreciendo, es decir, la pendiente en los puntos cercanos al mínimo son negativas. Pero cuando llegamos al mínimo, como el mínimo, después del mínimo hay un cambio de región decreciente a región creciente, entonces en el mínimo, para pasar de región de pendiente negativa a región de pendiente positiva, tiene que haber pasado por un punto donde la pendiente es cero en el mínimo. En los mínimos también las rectas tangentes van a tener pendiente cero, ¿no? Y esa pendiente nos lo da la derivada. Entonces, eh, de aquí de este análisis, lo que podemos concluir entonces es que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un máximo o en un mínimo es cero, ¿no? Y entonces eso lo podemos aprovechar precisamente en la teoría de máximos y mínimos que vamos a desarrollar hoy, ¿no? Entonces, lo voy a escribir aquí, ¿no? Cambiar de color. En los puntos en donde una función, vamos a llamarla f de x, tiene mínimos o máximos, su derivada vale cero, ¿no? Si la derivada de la función no vale cero, entonces no estamos en un mínimo ni tampoco estamos en un máximo. Y, y luego viene otro criterio que es el criterio de la segunda derivada. Vean, así como la pendiente vale cero en un máximo o en un mínimo, porque es un punto de transición en donde la pendiente cambia, en el máximo cambia de pendiente positiva a negativa, perdón, de positiva a negativa, ¿no? Y en un mínimo cambia de pendiente negativa a pendiente positiva. Entonces, pero eso nada más nos dice si estamos en un mínimo o en un máximo. No nos dice específicamente, el criterio no nos dice específicamente si es un máximo o un mínimo, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? El criterio de la segunda derivada nos permite saber, ya que tenemos localizados los máximos y los mínimos usando el criterio de la primera derivada o derivada, utilizando el criterio de la segunda derivada, entonces ya podemos saber si un punto es un mínimo o un máximo, ¿no? La segunda derivada, pues es la derivada de la derivada, ¿no? O sea, si tenemos una función, podemos calcular su derivada, eh, y la segunda derivada la denotamos así, ¿no? Con dos líneas, ¿no? Esta sería f', la derivada, f' sería la segunda derivada. La segunda derivada es la derivada
de lo que tenemos aquí. Por ejemplo, si tenemos 3x cuadrada más x, la primera derivada sería 3 por 2, 6, x más 1. La segunda derivada la obtenemos derivando la derivada, es decir, sería 6 nada más, ¿no? Ahora, así como la derivada va cambiando de valor positivo o negativo, de positivo a negativo, hace la transición, ¿no? O de negativo a positivo, dependiendo de si estamos en un máximo o en un mínimo. Entonces, la derivada, que es más bien la segunda derivada, que sería la derivada de la derivada, o qué tan rápido está cambiando la derivada, me da el criterio precisamente para saber si es un máximo o un mínimo, porque vean, eh, el, aquí en un máximo, la derivada está cambiando hacia valores menores, ¿no? Al llegar al máximo, o sea, aquí vale 0, pero la segunda derivada no me dice cuánto vale la derivada ahí, sino hacia dónde está cambiando la derivada. Recuerden que la derivada es una razón de cambio, ¿no? Entonces, en el máximo, la función va a estar cambiando hacia valores negativos, no está disminuyendo la derivada. Por eso va a brincar después del máximo. Llevaba valores positivos, llega a 0 y luego cambia a negativo. Es decir, está decreciendo la derivada en este punto, ¿no? En un máximo. Eso significa que sería negativa la segunda derivada ahí, ¿no? Porque es lo que me dice cómo está cambiando la derivada, ¿no? Y entonces, de forma análoga, en un mínimo, la derivada está cambiando hacia valores positivos. Venía con valores negativos, en el mínimo se hace 0, pero está cambiando. Va, va de valores negativos hacia valores positivos, es decir, el cambio que está teniendo la derivada en un mínimo es positivo porque está incrementándose, la derivada está aumentando de valor. Recuerden que al pasar de -4 a 0, estamos ganando, ¿no? Eh, y luego ya de 0 a positivo, pues seguimos ganando. Entonces, la derivada está creciendo en los mínimos, cuando pasa por un mínimo, ¿no? Entonces, la segunda derivada, que me da esa razón de cambio de la derivada, tiene que ser positiva en los mínimos. Y entonces, con eso, aplicamos el criterio de la segunda derivada, que es lo siguiente, ¿no? Si X es un máximo o un mínimo, eso lo ubicamos primero con el criterio de la primera derivada, ¿no? Pero suponiendo que ya localizamos, que ya sabemos que X, más bien que la derivada de la función en X es 0, ¿no? Si X es un máximo o un mínimo de la función, eso significa que la derivada en ese punto es 0, ¿no? Entonces, calculamos la segunda derivada. Eh, entonces, si la segunda derivada es positiva, X es un mínimo. Y si la segunda derivada es negativa, X es un máximo. Y entonces ya tenemos aquí el cuadro completo, ¿no? Tenemos la forma con la primera derivada, tenemos el criterio para ubicar los máximos y los mínimos de una función, y con la segunda derivada tenemos la forma de saber si esos puntos que se llaman puntos críticos, ¿no? De hecho, eh, aquí lo voy a poner. Un punto crítico es aquel donde la función
tiene un máximo o un mínimo, ¿no? Tiene un máximo o un mínimo. Por eso cuando el ejercicio es encontrar los máximos y mínimos, aparece como encontrar los puntos críticos de la función. Ya una vez teniendo los puntos críticos, aplicamos el criterio de la segunda derivada y ya podemos saber si tenemos máximos o mínimos. Vean, esto es viéndolo desde el punto de vista meramente geométrico, meramente matemático, pero luego lo podemos trasladar a situaciones reales, ¿no? Por ejemplo, si queremos construir una caja que no tenga tapa, usando una lámina cuadrada, ¿no? Que tenga ciertas, ciertas longitudes de lado. Entonces, tenemos una lámina y usando ese material, limitándonos a ese material, nosotros podríamos hacer una caja con muchas formas diferentes. Este tipo de teoría nos permite encontrar qué cortes deberíamos de hacer en esa lámina para hacer una cajita con ese mismo material, pero que tuviera el máximo volumen posible. O sea, ahí sería, la función sería el volumen y la limitante que tenemos es la cantidad de material que podemos usar, ¿no? Entonces, optimizamos el volumen fijando el área, ¿no? De la lámina. Ese sería un problema típico, ¿no? Se puede aplicar también a terrenos. Por ejemplo, tenemos con una cantidad de, de cerco fijo, tantos kilómetros de cerco, de qué forma nos conviene distribuir los lados de ese terreno para tener el área máxima posible encerrada, ¿no? Con esa misma cantidad de cerco. Eh, en el área de ciencia de materiales, que es lo que ustedes van a estudiar en el posgrado, en las diferentes ramas de las ciencias de materiales, eh, estos máximos y mínimos son críticos, ¿no? Porque resulta que la forma en que se acomodan los átomos dentro de un material tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Porque se acomodan de manera que la configuración más estable de un material sólido, en el caso de los cristales, por ejemplo, eh, se sabe que la forma en que se acomodan los átomos en un cristal, en un sólido cristalino, para tener una situación favorable, una situación estable, pues es aquella donde la energía sea la mínima posible, ¿no? Entonces, si se salen de esa configuración de mínima energía, ya no es un estado, o ya no es una configuración estable, ¿no? Bien, entonces vamos a aterrizar un poco esto con algunos ejercicios. Bien, aquí vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a poner este ejemplo. Ven, la función f de x igual a x al cubo menos 3x. Vamos a encontrar aquí los puntos críticos, es decir, en qué puntos o qué valores de x tenemos los máximos y mínimos de la función, si es que los hay, ¿no? Porque puede ser que solamente haya máximos o mínimos, ¿no? Bien, entonces, sobre todo si se restringe el dominio, ¿no? Aquí no estamos restringiendo el dominio, de hecho, ¿no? Bien, entonces esta es la función para encontrar los puntos críticos. Voy a poner aquí, encontrar los puntos críticos. Y luego vamos a determinar si son máximos o mínimos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es encontrar la derivada que, aplicando las reglas que vimos ayer, serían 3x cuadrada menos 3, ¿no? Vamos aquí.
Muy bien. Me brinqué el paso del el tema de la regla de la cadena, pero no importa, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio y luego vemos la regla de la cadena y volvemos al máximo, máximos y mínimos. Bien, entonces derivamos, ya tenemos aquí la derivada. Y ya que encontramos la derivada, esta es la derivada en cualquier punto, ¿no? Nos interesan los puntos críticos, es decir, los puntos para los que la derivada es cero. Entonces, tenemos que igualar la derivada a cero para encontrar los valores de x para los que la derivada es cero. Entonces, si la derivada es cero y es 3x cuadrada menos 3, tenemos esta igualdad, ¿no? 3x cuadrada menos 3 es igual a cero. En este caso, tendríamos 3x cuadrada menos 3 igual a 0. Vamos a dividir entre 3 para que nos quede x cuadrada menos 1 igual a 0. Y tendríamos x cuadrada igual a 1. En principio aquí tendríamos la solución de x igual a más menos 1, ¿no? Las dos son soluciones. Entonces, estos serían los valores de x, pero no es el punto. Ahora, si queremos el punto, los puntos críticos, acuérdense que los puntos los denotamos con una pareja x llena. Este sería el valor de x. Tendríamos que evaluar la función en estos valores para encontrar los puntos críticos, ¿no? Aquí tenemos los valores de x, también los podemos poner como x1 igual a 1 y el otro como menos 1. Entonces, para encontrar los puntos, primero evaluamos en x1, por ejemplo, f de x1, evaluamos la función, no la derivada, ¿no? Entonces, f de x1 sería, aquí tenemos f de x, si queremos evaluarla en 1 sería 1 al cubo, menos 3 por 1, sería 1 menos 3 igual a menos 2. Y luego si evaluamos en x2 igual a menos 1, sería f de x2, lo que es lo mismo que la función evaluada en menos 1, sería menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1. O sea que aquí sería menos 1, ¿no? Menos 1 al cubo es menos 1, y luego más 3. Menos 3 por menos 1. Eso sería 2. Entonces, vean, esto nos da que cuando x es igual a 1, la función vale menos 2. Entonces, este sería un punto crítico. Un punto crítico. Y el otro punto crítico, este es 1, y el otro sería cuando x vale menos 1, la función vale 2. Este sería el otro punto, ¿no? Entonces, estos son los dos puntos críticos. Vean, a veces se da el resultado cuando se piden los puntos críticos de una función, a veces se da nada más el valor de x. En principio, pues se toma como correcto, ¿no? Que dan el valor de x, pero x en sí no es el punto. Se tiene que completar este proceso para dar la pareja xy, porque ese sería el punto, ¿no? Pues ya teniendo x, se evalúa la función en ese valor de x para encontrar lo que sería la coordenada y, ¿no? Que es el valor de la función con ese valor de x. Bueno, aquí serían puntos críticos. Ya los tenemos. Ahora el siguiente paso es evaluar si estos puntos son máximos o son mínimos. Así que aplicamos el criterio de la segunda derivada, ¿no? Primero calculamos la segunda derivada. La derivada es 3x cuadrada menos 3. La segunda derivada es la derivada de la derivada. La derivada también, cuando estamos derivando varias veces, le podemos llamar primera derivada, ¿no? Bien, entonces la segunda derivada sería aquí 3 por 2, 6.
x, nada más, ¿no? La derivada de menos 3 es 0. Entonces aquí lo que hacemos es evaluamos la segunda derivada en cada uno de los valores de x, por ejemplo, en 1. Si evaluamos en 1, sería 6 por 1 es 6. Y lo que nos interesa aquí más que nada es saber si es positivo o negativo, ¿no? El valor. Aquí concluimos que es positivo. Entonces, de este valor positivo de la segunda derivada en x igual a 1, concluimos que ese punto que tiene x igual a 1, que es el punto 1 menos 2, este punto es entonces un mínimo, ¿no? Recuerden que dijimos que si la segunda derivada es positiva, tenemos un mínimo. Este sería un mínimo de la función. Ahora nos vamos al otro punto crítico para el que x es igual a menos 1. Entonces, la segunda derivada la evaluamos en menos 1. Aquí tenemos la segunda derivada, sería 6 por menos 1, nos da menos 6. Aquí es negativo. Y entonces podemos concluir que el punto menos 1, 2 es un máximo. Tenemos un máximo. Bien, aquí tendríamos entonces las dos, ya localizados los puntos críticos y además clasificados, ¿no? Como máximos o mínimos. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí en este ejercicio o si todo va bien. Todo va bien, profe. Todo bien. Muy bien, entonces vamos antes de hacer más ejercicios de máximos y mínimos, me pasé la regla de la cadena, entonces vamos a ver rápidamente la regla de la cadena, ¿no? Y luego para poder hacer más derivadas. Y volvemos a los máximos y mínimos. Bueno, la regla de la cadena nos permite resolver o más bien derivar funciones que no están en su forma más simple, ¿no? Por ejemplo, ayer en las tablas, si se fijan en la tabla que tenemos de ayer, son funciones muy, digamos, muy sencillas en el sentido de que no tienen argumentos compuestos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la tabla la derivada del seno de x, coseno de x, el e a la x, pero la mayoría de los ejercicios con que nos topamos no es tan simple el argumento, ¿no? Entonces, la regla de la cadena nos permite un procedimiento para resolver problemas donde tenemos, por ejemplo, seno de 5x más 4 o coseno de 5 por x cuadrada más 3, y etcétera, ¿no? Funciones ya más elaboradas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, la regla de la cadena, eh, voy a aquí ejemplificar con regla de la cadena. Eh, por ejemplo, podemos tener el ejercicio de derivar 3x cuadrada más 2 al cuadrado. Vean, esta es una expresión sencilla, pero ya está compuesta. Aquí podemos utilizar, si tuviéramos nada más lo que está dentro de los paréntesis, es una suma de dos funciones y podemos aplicar la regla de las potencias, ¿no? En cada una. Pero resulta que está todo agrupado y está elevado a un exponente. Entonces, en estos casos, podemos considerar como que todo lo que está entre paréntesis, como si fuera una, una variable que está elevada al cuadrado, ¿no? Y entonces aplicamos la regla de las potencias, pero viendo todo lo que está entre paréntesis como si fuera la variable. Y entonces la forma general que tenemos ejercicios en
en que aplicamos la regla de la cadena es lo siguiente, ¿no? O sea, son situaciones donde tenemos una función, por ejemplo, vamos a llamar ahora y una función de una variable. Recuerden que cuando graficamos, pues aquí el eje vertical es la y, es lo que llamamos normalmente f de x, ¿no? O sea que y es función de x realmente, ¿no? Pero aquí tenemos situaciones donde la y es función de una cantidad que a su vez es función de x. Vean, aquí y es función de u y u es es función de x. No voy a ponerle la misma letra porque si usamos la misma letra es como tendríamos que asumir que es la misma receta matemática, ¿no? Pero no es necesariamente así. Algo así. O sea, tenemos y como f de u y u a su vez función de x. En este caso específico lo podemos ver de esta forma, ¿no? Que sería u. U la podríamos ver como que es 3x cuadrada más 2. Sería u depende de, es una función de x, ¿no? Así como está aquí. Y entonces la y sería u al cuadrado, ¿no? Vean que si definimos u como 3x cuadrada más 2, entonces esta función que está aquí, si le llamamos y, entonces sería u cuadrada, ¿no? Entonces cumpliríamos con estas condiciones de que tenemos una función y, que es una función de u, que a su vez es función de x. Y entonces la forma de derivar estas funciones es que derivamos de afuera hacia adentro, ¿no? O sea que, digamos, estas funciones la podríamos, la derivada de y respecto a x, es derivamos la función f. Al derivar la función f, la estamos derivando respecto a u, considerando que lo que definimos como u es la variable. Y luego derivamos g respecto a x, ¿no? Vean que aquí lo que haríamos entonces, de acuerdo con esto, sería f' de u, como u es todo lo que está entre paréntesis, vemos todo lo que está entre paréntesis como la variable. Entonces sería u al cuadrado. La derivada sería 2 veces u. O sea, si quisiéramos derivar, esta no sería 2 veces u. Y luego la derivada de u respecto a x. La derivada de u, bueno, ya tenemos 2 veces u, sería la derivada de y respecto a 1. Y luego u sabemos que es 3x cuadrada más 2. O sea que aquí sería 2 por 3x cuadrada más 2. Y luego la derivada de u respecto a x sería la derivada de esto respecto a x. 3 por 2, 6. X, nada más, ¿no? Porque la derivada de 2 es 0. Y aquí está, lo demás sería desarrollar, ¿no? Aquí es siguiendo aquí paso a paso, ¿no? Pero al final de cuentas, ustedes pueden ver que lo que se hace es, se deriva de afuera hacia adentro, ¿no? Aquí es como algo al cuadrado. Voy a derivar esto como si estuviera derivando una potencia al cuadrado, que sería entonces multiplicar por 2 todo lo que está entre paréntesis. Ese sería, implícitamente, ese sería el primer paso, ¿no? De derivar f respecto a 1. Y luego ya derivo lo que está en el interior, que es lo que está aquí, ¿no? Lo vamos a dejar más claro haciendo unos ejercicios, ¿no? En diferentes situaciones. Por ejemplo, aquí otra función que es f de x igual a 2
x al cubo menos 5 a la 4. Vean, aquí podemos suponer como si fuera u 2x al cubo menos 5, ¿no? Entonces aquí esto es como tener f como si fuera u a la 4, ¿no? O sea, aquí tendríamos la función esta es f de x, pero la podemos poner como u a la 4, ¿no? Esto sería u a la 4, donde u es una función de x. De esta forma, esto lo podemos ver como f de u. A veces lo ponemos así, ¿no? F de u. Si lo escribimos así, sería u a la 4, ¿no? Pero a la vez u es función de x. Si queremos ser más explícitos, sería f de u de x. Entonces sería u a la 4, pero al derivar tendríamos que recordar que la forma de derivarlo sería la derivada de f respecto a u y luego la derivada de u respecto a x. Esa sería la derivada, ¿no? Ya respecto a x. Derivaríamos primero respecto a u, donde estamos definiendo la u de esta forma, y luego la derivada de u respecto a x. Entonces la derivada de f respecto a u sería, si esto es u, f es u a la 4, la derivada sería 4u al cubo. Y luego derivamos u respecto a x, que sería 2 por 3, 6. X al cuadrado, ¿no? Nada más, porque la derivada de 5 sería 0. Y luego al final siempre tenemos que recordar que esta variable que introdujimos es esto. O sea que sería 4 por 2x al cubo menos 5 al cubo por 6x cuadrada. Y luego ya sería 6 por 4, 24 x cuadrada por 2x al cubo menos 5, ¿no? Al principio ahí lo podemos dejar hasta aquí, está correcto. Y esa sería la derivada. Cuando ustedes ya ven este tipo de funciones, si ya tienen la práctica, la pueden hacer directamente, ¿no? Por ejemplo, ya saben, cuando ya la hacen directamente, ustedes mentalmente se van de afuera hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes algo entre paréntesis a la 4, ya ven aquí que esto es una potencia y ya nos vamos directo a la regla, ¿no? 4 veces esto mismo que tenemos entre paréntesis al cubo, porque le reducimos el exponente en 1, pero como sabemos que lo que está dentro del paréntesis es una función compuesta, entonces luego derivamos lo que está en el interior, ¿no? Puede ser que sean incluso en 3 partes, nos vamos siempre de afuera hacia adentro, ¿no? Vamos a hacer otros ejercicios para que quede más claro. Aquí una raíz cuadrada. F de x igual a 4x más 1, pero va a ser una raíz cuadrada. Bueno, en este caso lo que tenemos que fijarnos primero es que esta función la podemos también escribir como 4x más 1 a la 1 medio, ¿no? Y entonces ya lo tenemos como una potencia. Si definimos u igual a 4x más 1, entonces esta función la podríamos ver como u a la 1 medio, pero sabemos que a la vez u es función de x. Entonces, aplicando la regla de la cadena, derivaríamos esta forma de la función respecto a u. Es decir, la derivada sería la derivada de f respecto a u. O sea, derivamos f respecto a u como si u fuera la variable, pero luego tendríamos que derivar u respecto a x. Si derivamos f respecto a u, sería un medio
de u a la menos 1/2, ¿no? Porque el 1/2 se le restaría 1, quedaría menos 1/2 de exponente, y luego la derivada de u respecto a x. U es 4x más 1, por lo que la derivada de u respecto a x sería 4 nada más, ¿no? O sea que esto sería 4/2 por u a la menos 1/2. Este menos 1/2 lo podemos escribir como 1 entre u a la 1/2, ¿no? O lo podemos dejar así, 2 entre raíz de u. Entre raíz de u, o ya dejando el valor de u, recordando que la u es 4x más 1, sería 4x más 1 raíz. Y esa sería la derivada, ¿no? 2 entre raíz de 4x más 1. Muy bien, vamos a otro. Es f de x igual a 1 entre x cuadrada más 1 al cubo. Vean, aquí es una situación similar a la anterior, porque esta la podemos escribir como x cuadrada más 1 a la menos 3, y entonces ya lo vemos como una potencia. Esto sería u a la menos 3, si u lo tomamos como x al cuadrado más 1. Entonces, la derivada de f sería la derivada de f respecto a u por la derivada de u respecto a x. La derivada de f respecto a u, f es u a la menos 3. Entonces la derivada respecto a u sería menos 3 por u a la menos 4. Y luego la derivada de u respecto a x, esto es u, si derivo u respecto a x, es 2x, nada más, ¿no? O sea que aquí sería por 2x. O sea, aquí tendríamos menos 6x por u a la menos 4. Luego este exponente negativo lo podemos dejar de usar el exponente negativo enviando u al denominador, ¿no? Y por último, recordamos cuánto vale u, que lo dejamos como 6x, y luego u, que es x cuadrada más 1 a la 4 en el denominador, ¿no? Y ahí está el resultado, menos 6x entre x cuadrada más 1 a la 4. Y uno más. Vamos a ver, f de x igual a x cuadrada más 1 sobre x. Y todo esto elevado a la 5. Bien, aquí identificamos que u va a ser x cuadrada más 1 sobre x. Entonces, la derivada de la función sería la derivada de f respecto a u por la derivada de u respecto a x. Si tomamos u de esta forma, entonces esto es como tener u a la 5, ¿no? Entonces la derivada de f respecto a u sería 5u a la 4.
5u a la 4, y luego la derivada de u respecto a x. La derivada de u respecto a x sería 2x para x cuadrada, ¿no? Y luego la derivada de 1 entre x. 1 entre x es como x a la menos 1. Entonces la derivada sería menos 1 por x a la menos 2. O sea que sería más el menos 1 por el exponente de x, que es menos 1, y x a la menos 2. O sea, esto sería 2x menos x a la menos 2, pero x a la menos 2 es 1 entre x cuadrada. Sería esto 2x menos 1 entre x cuadrada. O sea que aquí pondríamos 5 por u a la 4 por 2x menos 1 entre x cuadrada. Luego recordamos que u es x cuadrada más 1 sobre x para sustituirlo aquí, ¿no? Sería 5 por x cuadrada más 1 entre x por 2x menos 1 entre x cuadrada, ¿no? Y ahí tendríamos. En principio ahí está resuelto. Podríamos también buscar a veces cuando se pueda simplificar, pero en principio aquí ya estaría, ya habríamos resuelto el ejercicio porque ya tenemos la derivada, ¿no? Habrá aquí un último ejercicio para regresar a máximos y mínimos. Una función que sea x más 1 entre x menos 1 al cubo. Bueno, vean, aquí vamos a usar aparte una regla, ¿no?, de la derivada del cociente, porque tenemos un cociente de funciones. Entonces, aquí identificamos que u lo podemos ver como x más 1, todo lo que está entre paréntesis, x más 1 entre x menos 1. Y de esta forma, entonces, tendríamos que f es u al cubo. Tendríamos como u al cubo, ¿no? Y entonces tenemos que, al derivar, tendríamos la derivada de f respecto a u y la derivada de u respecto a x. Ven que la derivada de f respecto a u, de hecho, como es un exponente, es sencillo, ¿no? Y luego tenemos que aplicar la regla del cociente. Entonces, la derivada de f respecto a u, aquí sería 3 por u al cuadrado. Pero ahora hay que derivar u, derivada de u respecto a x. Que sería acuérdense que tenemos la derivada de un cociente de funciones, sería la derivada del numerador por el denominador, ¿no? Y luego en el orden inverso, el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. O sea que aquí sería, tenemos que derivar primero x más 1. La derivada de x más 1 nos da nada más 1, ¿no? La derivada de x es 1 y la derivada de 1, 0. Entonces sería esta la derivada del numerador por el denominador, que es x menos 1. Luego hay que restarle el numerador, que es x más 1, por la derivada del denominador, que es
la derivada del denominador sería la derivada de x menos 1, también es 1 nada más, ¿no? La derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Y luego tendríamos que elevar al cuadrado x menos 1 en el denominador, ¿no? X menos 1 al cuadrado. Bien, bien, entonces aquí en el numerador nos quedaría x menos 1 y aquí menos x menos 1. De esta forma, ¿eh? Entre x menos 1 al cuadrado. Vean que se va a eliminar la x y nos quedaría menos 2. Menos 2 entre x menos 1 al cuadrado. Y entonces esto sería la derivada de u respecto a x. O sea que esto habría que multiplicarlo por menos 2 entre x menos 1 al cuadrado. 3 por menos 2, esto nos va a dar aquí menos 6. Vamos a poner aquí el signo menos. 6 por u cuadrada. Menos 6, pero hay que recordar que u es x más 1 entre x menos 1. Todo esto es al cuadrado, ¿no? El 2 ya quedó en el menos 6. Y entonces nos falta un x menos 1 al cuadrado, ¿no? Que queda aquí. Borrar esta línea. O sea, el menos 2 ya quedó aquí, ¿no? En el menos 6, pero tenemos el x menos 1 al cuadrado, que lo podemos escribir también como 1 entre x menos 1 al cuadrado. Esto es como tener 1 al cuadrado entre x menos 1 al cuadrado. Entonces, lo podemos separar. Aquí hay un signo menos, menos 6. En el numerador tendríamos x más 1 al cuadrado. Y en el denominador, aquí tenemos x menos 1 al cuadrado del primer paréntesis, y luego tenemos otra vez x menos 1 al cuadrado del segundo paréntesis. O sea que aquí sería x menos 1 a la 4 en total, ¿no? Esto me llevaría a que esto lo podemos escribir también como menos 6 por x más 1 al cuadrado entre x menos 1 a la 4. En principio aquí ya nada más es cambio de formato, ¿no? La presentación, pero lo pueden dejar aquí como está aquí, el paso previo, ¿no? Ahí ya está, pues ya está resuelto, ¿no? La derivada. Bien, estos son algunos ejemplos de la aplicación de la regla de la cadena. Me brinqué y me fui al máximos y mínimos. Ahora volvemos al máximos y Profe, mínimos. Sí, adelante. una disculpa, en el ejemplo anterior Ajá. es ¿En 5 este o en en el el anterior? anterior. Ajá. ¿Qué Ajá, pasó sí. con el exponente 4? Con el exponente 4, aquí está, lo derivamos, ¿no? Derivamos al derivar respecto a u, se pasa multiplicando al 5. A ver, ¿qué pasó? Decir, no, aquí está algo que está mal hecho, ¿no? Era u a la 5. Sería, no está bien. Esta es la original, ¿no? Sería
Si te refieres a este ejercicio, ¿verdad? Voy a Sí, encerrarlo aquí. Y abajo ahí está. en la derivada de u, que es 5u a la cuarta. Ah, muy bien. Sí, aquí identificamos lo que está entre paréntesis como u. Y entonces pusimos aquí u a la 5, tomando todo lo que está entre paréntesis como u. Entonces la función sería u a la 5, ¿no? Entonces, al aplicar la regla de la cadena, primero derivamos respecto a u. Entonces, como la función quedó de la forma u a la 5, al derivar u a la 5 respecto a u sería el exponente, que sería 5, lo tenemos aquí, ¿no? 5 por u, y luego el exponente se reduce en 1. Por eso quedó aquí a la 4, ¿no? Acuérdense que aquí, al derivar respecto a u, aplicamos la potencia. Cuando estamos como algo a la x a la n, ¿no? Cuando derivamos algo como x a la n, es el exponente y luego el exponente de lo que queda se reduce en 1. En este caso, u está jugando el papel de la variable, ¿no? Al tomar todo lo que está entre paréntesis como u, entonces si derivamos u a la 5 respecto a u, eh, aplicamos esta regla en el exponente, que es 5, luego la u, y el exponente lo reducimos en 1. Sería 5 menos 1, 4. Y aquí quedó, ¿no? 5u a la 4. ¿Y qué pasó aquí? Yo creo que la pregunta es, tenemos 5u y luego la derivada de u respecto a x, ¿qué es esto, no? Mm, ok, ya sé por qué aquí la pregunta. Si es u a la 4 y luego aquí esta es, a ver, sí, ese 4 aquí ya no lo pusimos. Lo voy a poner en rojo para que se den cuenta todos, ¿no? Lo que me estás comentando. No salió en rojo, pero es aquí. Sí, sí es, aquí es la confusión, ¿verdad? Sí, profe, no sabía qué había pasado con ese 4, gracias. No, gracias a ti para que quede aquí bien las notas. Sí, aquí cuando pasé de este paso al siguiente, no escribí este 4. Lo voy a poner aquí en rojo, ¿no? Para que todos se den cuenta para que lo pongan ahí en sus notas. Sí, aquí derivamos 5u a la 4, pero luego no puse el 4 aquí. Esto que está aquí, x cuadrada más 1 sobre x, es la u, es lo que escogimos como u, pero no le puse el 4. De aquí le faltó el 4. A ver, entonces, hasta aquí se quedó. Sí, ¿verdad? Este es el último paso. Entonces, póngale este 4 ahí. Gracias, Juliana, ¿verdad? Sí, gracias, profe. Ok, no, gracias a ti por la participación. Eh, y, y entonces, anoten ahí, 5u a la 4, y luego no nos trajimos para acá. Bueno, ya no me lo traje. Eh, Sería lo único, ¿verdad? Aquí, sí, porque este es el último paso. Muy bien. Ok, vamos a regresar a la regla de la cadena, ¿no? Perdón, a los máximos y mínimos. Entonces, a ver, en los máximos y mínimos hicimos nada más un ejercicio, ¿no? Y, a ver, voy a tratar de hacer un ejemplo aplicado, ¿no? Para la cuestión del tiempo, para que quede, a ver, un ejercicio aquí que esté aplicado a algo concreto, ¿no? Aquí me quedaron puros problemas, pero matemáticos. Dejen ver si tengo por aquí uno. Sí, no, aquí localizo rápidamente un ejercicio de máximos y mínimos, ¿no? Máximos y mínimos.
En esta lista que tengo, creo que venían también ejercicios, pero aquí localizo uno. Para que no sean nada más operaciones matemáticas, no algo concreto. Lo que se llama problemas de optimización, ¿no? Muy bien, aquí está un ejercicio aplicado a optimización. Muy bien, aquí el enunciado. Aquí está, miren lo que platicábamos al inicio. Este es un ejemplo de cómo se pueden aplicar, cambié de color, esto de máximos y mínimos a ejercicios aplicados, ¿no? Se tiene una lámina cuadrada una lámina cuadrada de 12 centímetros de lado. De 12 centímetros de lado. Se quiere construir una caja sin tapas. Se quiere construir una caja sin tapa, recortando cuadrados iguales en las 4 esquinas. Si no se entiende algo de la letra, me dicen, ¿no? En las 4 esquinas y doblando hacia arriba los lados y doblando hacia arriba los lados. ¿Qué tamaño debe tener? ¿Qué tamaño debe tener el lado del cuadrado? El lado del cuadrado recortado para que el área, perdón, para que el volumen de la caja sea el máximo, para que el volumen de la caja sea el máximo posible. Bien, es un problema de optimización porque tienen una cantidad de material, entonces cómo usarlo para tener una caja de la máxima capacidad posible, ¿no? Entonces, vean, se tiene una lámina cuadrada de 12 centímetros de lado. Vamos a hacer un bosquejo aquí. Pues esta sería la lámina. Vamos a ver, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Por aquí. Bueno, supongo que es un cuadrado, ¿no? Y son 12 centímetros de lado. Estos serían los 12 centímetros. Y la forma en que van a hacer los recortes, se van a construir una caja sin tapa, recortando cuadrados iguales en las 4 esquinas. Es decir, que los cortes van a ser de esta forma, ¿no? Un cuadrado aquí, un cuadrado acá, y luego se van a levantar
Imagínense que hacen estos cortes, son cuadrados iguales esos cortes y luego ya se elevan, se suben hacia arriba. Por ejemplo, esta sería una pared, ¿no? Se levantaría esa pared una vez recortada. Entonces vamos a llamarle X, como son cuadrados iguales, vamos a decirle X al lado de esos cuadrados, ¿no? El lado de esos cuadrados. Y entonces con esto ya podemos hacer una función que sea el volumen en función de X. Porque vean, la base de la caja que construyamos no van a ser todos estos 12 centímetros por 12 centímetros, porque cuando ustedes corten estos cuadrados de cada esquina, son cuadrados iguales los que recortarían. Entonces, la base de la caja sería esto que está aquí dentro, ¿no? Esto interior. Esto sería la base, ¿no? O sea, ya no son los 12 centímetros, sino que sería el lado de la base, serían los 12 centímetros menos, tendrían que quitarle a los 12 centímetros, por ejemplo, este lado, le estarían quitando esto y esto, ¿no? Pero como estos son cuadrados, esto también vale X y esto también vale X. O sea, a los 12 centímetros del lado de toda la lámina, le estarían quitando 2 veces lo que mide el lado de estos cuadros que ustedes le van a quitar en la esquina, ¿no? Entonces, esto sería el lado de la base, que además es una base cuadrada porque si le están quitando cuadros iguales, la base, pues lo que queda en el centro también va a quedar cuadrada, ¿no? Entonces el área de la base sería lado por lado, pero los lados serían iguales. Entonces sería 12 menos 2x, sería el lado de la base. Ya la caja una vez formada se vería más o menos así, ¿no? No tiene tapa, ¿no? Donde el lado sería 12 menos 2x precisamente, ¿no? 12 menos 2x también. Y la altura, ¿cuál sería la altura? La altura sería, estos lados son los que se levantan, que también serían x. Si hay alguna duda aquí de lo que estoy escribiendo, me pueden interrumpir en cualquier momento para aclarar. Vean, la base es esta, ¿no? La que estoy aquí, que sombría. Y la altura serían estos lados que se levantan, se doblarían hacia arriba, y estos tienen una longitud X, por eso puse aquí la altura como X, ¿no? El volumen de la caja sería el área de la base por la altura. El área de la base sería el lado por lado de la base, ¿no? Sería 12 menos 2x al cuadrado. Vean cómo estamos ya estableciendo una función, ¿no? Una función de x. Y x sería la longitud de esos recortes. 12 menos 2x al cuadrado por x. Y ahí ya tendríamos el volumen como una función de x. Y entonces, ya que tenemos el volumen como una función de x, vean que x no puede ser negativa, ¿no? X tiene que ser positiva, ¿no? Porque no podemos tener longitudes negativas de lo que vamos a cortar, ¿no? Entonces eso ya nos determina que no vamos a tener valores negativos considerados en esta función. Esto es importante porque en los máximos y mínimos, en general, si la función no tuviera límites matemáticos, en principio podríamos considerar valores positivos y negativos, pero como esto ya está aplicado a un problema práctico real, entonces ya ahí no tienen sentido los valores negativos. Eso nos limita el dominio, ¿no? O sea, los valores
que puede tomar X. Y de hecho, también hay otra limitante, fíjense, práctica, ¿no? Esto como complementario aquí en lo que sale, ¿no? Como el lado de la lámina original son 12 centímetros y estas X tienen que ser iguales, los cortes son iguales, entonces el caso límite es cuando X se fuera justamente hasta la mitad, ¿no? Que fueran 6 centímetros y 6 centímetros. Si hiciéramos el corte aquí a la mitad, ¿no? Aunque eso no nos daría ningún volumen, pero sería, digamos, sería el límite matemático, ¿no? Desde 0, X desde 0 hasta 6, ¿no? Bien, entonces vamos a la función. Tenemos entonces X por 12 menos 2X. Aquí tendríamos que desarrollar. Vamos a escribir el volumen como X por 12 menos 2X al cuadrado. Este es un binomio al cuadrado que si lo desarrollamos sería el cuadrado del primero, son 144. El doble del primero por el segundo, como hay un signo menos, sería menos 2 por 12 son 24, el doble son 48, X, y luego el cuadrado del segundo sería 4X al cuadrado, ¿no? 4X al cuadrado. Eso nada más es el binomio al cuadrado, pero como está multiplicado por X, entonces sería 144X menos 48X al cuadrado más 4X al cubo. Entonces ya tendríamos, este será el volumen en función de X. Ahora ya nos vamos a encontrar los puntos críticos, porque queremos encontrar el valor de X para el cual el volumen sea máximo. Entonces necesitamos derivar el volumen. Derivamos, sería aquí 144, ¿no? La derivada de 144X da 144, y luego aquí 48 por 2 son 96 por X, y luego 4 por 3, 12, 12X cuadrada, ¿no? Esta sería la derivada. Ahora, si queremos encontrar el máximo, ¿para qué valor de X el volumen tiene su valor máximo? Entonces, tenemos que igualar esta derivada a 0, ¿no? Hay que igualarla a 0 para encontrar para qué valor o valores de X se hace 0. O sea que tendríamos, voy a cambiar aquí el orden, pues como aparece normalmente las expresiones, 12, poniendo el exponente mayor primero, 12X al cuadrado menos 96X más 144 igual a 0. Hay que obtener entonces las raíces. Vean que si notamos aquí, 144 es 12 por 12 y el 96 es 12 por 8. O sea que podemos aquí simplificar dividiendo entre 12, que es lo mismo que multiplicar por 1 entre 12. En este caso, al dividir entre 12, se simplifica la expresión que daría aquí x cuadrado menos 8x más 12 igual a 0. Y aquí podemos, en principio, aplicar a ver, 4 por 2, 8, 4 por 3, sí. Aquí vamos a tener, no hay factorización en enteros, creo. 8, 4. Bueno, lo más aquí sencillo es aplicar la fórmula general. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos una expresión de esta forma, E más C igual a 0, tenemos una fórmula para
tener los valores de x, que es menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces vamos a aplicar esa fórmula, ¿no? En este caso identificamos el coeficiente de la x cuadrada es a, es 1, b es menos 8, es el coeficiente de x, y c es 12. Entonces, aplicando esta fórmula, tenemos que x es 8, que sería menos b, ¿no? Menos 8, queda 8 positiva, más menos. Raíz de b cuadrada sería menos 8 al cuadrado, nos daría 64, menos 4 por 1 por c, que es 12. Todo esto es raíz cuadrada. Salió una raíz un poco fea. Entre 2 por 1, 2a. O sea que sería 8 más menos, la raíz sería 64 menos 48. 64 menos 48. Entre 2. Y luego 64 menos 48 nos da 16. 8 más menos, raíz de 16 nos va a quedar exacto. Entre 2. Aquí sería, recuerden que el más menos significa que tenemos una solución con el signo más y otra con el signo menos. Pero vamos a descartar una solución por cuestión que es válida matemáticamente, pero no sería válida en el contexto del problema práctico, ¿no? Bueno, la raíz de 16 es 4, o sea que aquí tendríamos 8 más menos 4 entre 2. Entonces, vean, tenemos dos soluciones. Tomando el signo más, sería, le voy a poner aquí sub más, ¿no? Tomando el signo más sería 8 más 4, 12 entre 2, ¿no? 8 más 4 entre 2, que sería 12 entre 2, nos da 6, ¿no? Nos da 6. Y luego tomando el signo menos, aquí sería 8 menos 4 entre 2, sería 8 menos 4 entre 2, 4 entre 2, sería 2, ¿no? Entonces, tenemos dos soluciones posibles. Bueno, nos da dos soluciones. Y ahora, ¿cómo podríamos, como nos dio dos opciones, tendríamos que analizar cada uno de ellos rápidamente, ¿no? ¿Qué pasaría? A ver, alguien que me diga de estas dos soluciones, ¿cuál descartamos y por qué? Matemáticamente los dos son resultados válidos, ¿no? Pero nos vamos a quedar nada más con uno. ¿Cuál tendríamos? ¿Sí? Buen día, podemos descartar el 6 porque queda fuera del límite de las consideraciones. Así es. Así es, porque el 6, ¿qué significaría? Que haríamos el corte justo a la mitad, ¿verdad? Y entonces ahí realmente, en realidad no tendríamos caja, ¿no? No tendríamos volumen. Porque si cortamos por el 6, pues nos quedamos como si cortáramos justo a la mitad y al levantar no tenemos nada, ¿no? Bueno, cortaríamos por todos lados además, ¿no? O sea, como si partiéramos la caja en 4 y levantáramos todos los lados pegados. ¿Por qué nos da esto matemáticamente los dos resultados? Bueno, entonces, como dijo Saedi, ¿verdad? Sí, o Eh, no las, o como guste. ¿Qué dijiste al final? Yo, si gusta decirme Sadi o Nolasco, cualquiera de las dos está bien, gracias. Sadi, ok, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, esta la descartamos. Vean, ¿por qué nos da dentro de las soluciones? Porque sí cumple que es un máximo o un mínimo. En este caso sería un mínimo, ¿no? Sería un mínimo en donde el volumen es 0.
no tendríamos volumen, pero sí nos da como, ese no nos interesa, ¿no? Nos interesa entonces el otro, que sería el máximo. Entonces, este lo descartamos, nos quedamos con este, con x igual a 2, ¿no? Entonces, el corte que tendríamos que hacer para tener el volumen máximo sería el corte aquí, cortar en los lados 2 centímetros en cada esquina, ¿no? Cuadrados con lados de 2 centímetros. Ahora, ¿qué pasa con el criterio de la segunda derivada? La segunda derivada con x igual a 2 nos debería de dar negativo, ¿no? Porque estamos aquí viendo que es un máximo. Vamos a comprobarlo, ¿no? Aquí tenemos la derivada. Esto es la derivada. Vamos a ponerla aquí. Y, bueno, teníamos la forma simplificada. Bueno, esta es completa, entonces no la debemos simplificar, ¿no? Tenemos la derivada, que es 144, lo voy a poner como estaba, ¿no? Tal cual, 96x más 12x al cuadrado. Vamos a evaluarla en 2. Sería 144 menos 96 por 2, más 12 por 4, no, x al cuadrado. 2 al cuadrado. O sea, sería 144. 96 por 2, ¿cuánto sería negativo? 180, 192. Me dicen si me equivoco, ¿eh? Y aquí 144. Ah, no, pero estoy evaluando la primera derivada. Lo que debemos evaluar es la segunda, ¿no? Así que esto hay que corregirlo. Es la segunda derivada la que tenemos que evaluar. Estaba evaluando la primera. Que como que no me hace caso el borrador. Ahí está. O sea, primero tenemos que derivar otra vez, ¿no? Para tener la segunda derivada, porque para aplicar el criterio de la segunda derivada, en ese caso el 144 ya desaparece, ¿no? La derivada de 144 y aquí sería menos 96. Luego 12 por 2, 24x. Ahora sí, ¿no? Ya está la segunda derivada. Ahora evaluamos la segunda derivada en 2. Sería menos 96 más 24 por 2, que serían 48. Menos 96 más 48 sería justamente menos 48, ¿no? Que es negativa. Entonces, vean, aquí cumple el criterio de que con x igual a 2 tenemos un máximo, ¿no? O sea, la derivada vale 0 y la segunda derivada es negativa. Eso nos confirma que con x igual a 2 tenemos un máximo, ¿no? Ahora vamos a evaluar aquí, a ver qué pasaría en el caso de evaluar con 6. Aquí queda igual, ¿no? Menos 96 más 24 por 6. O sea, sería menos 96 y 24 por 6 sería 6 por 4, 24, 12, 144, ¿no? Bueno, me corrigen si hice aquí el cálculo mal, ¿no? 12, 14, este sería, ven, como 144 es mayor que 96, entonces esto sería positivo, ¿no? O sea, significa que en x igual a 6 es donde tenemos el mínimo, ahí no tenemos en absoluto volumen, ¿no? Bueno, esto nada más es para comprobar, ¿no? De hecho, por la lógica, podríamos descartar automáticamente esta solución de x igual a 6 y quedarnos con el 2, ¿no? Pero aquí es para formalmente comprobar que sí tenemos aquí el máximo. Bien, entonces hagan ustedes el ejercicio de, por ejemplo, calcular. Ya sabemos que con x igual a 2 tenemos el volumen máximo, tenemos la fórmula aquí para el volumen aquí arriba. Entonces, calculen
¿ustedes cuánto sería ese volumen máximo? ¿Le podrían calcular ahí el volumen poniendo x igual a 2? Bien, pues yo creo que aquí por cuestión de tiempo, pues lo dejamos hasta aquí. Sería la parte de máximos y mínimos, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda, comentario. Bueno, en caso de que no, pues continuamos el jueves. El jueves, no sé si puedan a la misma hora de hoy, a las 9 de la mañana. ¿Cómo andarían si lo cambiamos a las 9? Sí, está bien, profe. Está ¿Sí? bien. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos el jueves a la misma hora de hoy, a las 9 de la mañana. Saludos. Cualquier duda, si tienen ahí algún comentario que salga después cuando vean las clases, pueden contactar ahí por medio del canal, ¿no? O en El correo jueves va electrónico. a ser para antiderivada, ¿verdad? Sí, sería cálculo integral. ¿Ah? Ah, ok. Muchas Tendríamos gracias.